Hermanos, muchas gracias. Bueno, Iglesia Casa de Paz, ¿verdad? Iglesia Bautista Casa de Paz, muchas gracias por permitirme compartir la palabra de nuestro Dios. Gracias al pastor Jesús por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes en esta mañana. Sin lugar a dudas, hermanos, cada momento que Dios pone, ¿verdad?, en nuestra vida es para nuestra enseñanza. Estábamos en Guadalajara y no pensábamos que íbamos a venir a Tecolotlán. Es más, yo le puse el nombre Tecolotlán y le dije a los hermanos, vamos a ir a Tecolotlán. Dice, pues no sabemos dónde sea, ¿verdad? Digo, pero si termina en plan, probablemente sea de aquí. Y ya preguntando con los hermanos, dice que plan es lugar de, ¿verdad? Y es que cada lugar, hermanos, dependiendo del idioma original, ¿verdad?, tiene ciertas terminaciones o inicio, ¿no?, de las palabras. Pero un gusto estar con ustedes, mis hermanos. Un gusto poder compartir la palabra de Dios, porque creemos que cada palabra que está en la Santa Escritura, hermanos, es para nuestra edificación. Asimismo, ¿verdad?, cuando vemos relatos extensos, podemos concluir de que ese relato, esa historia, esa parábola, todo ello, hermanos, es para nuestra edificación. Así que invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, por favor. Hechos capítulo 18, versículo 1 al versículo 4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque ella es para nuestra edificación, Señor, para que cada uno de nosotros crezca hasta la estatura de tu Hijo Jesucristo. Guíanos cada día, Señor, porque tenemos que continuar aprendiendo. Y la mejor enseñanza que recibimos es a través de tu palabra, pues ella es, Señor, quien nos guía. Es como esa espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nosotros y es nuestra lámpara en medio de este mundo oscuro. En Cristo Jesús, amén. El tema de esta mañana es un hogar con excelentes fundamentos. ¿Por qué, hermanos, el tema del hogar? ¿Por qué el tema de la familia en estos días? Hermanos, se está tratando de destruir a la familia, de la forma que sea. Y miren, la escritura en la creación comienza con una pareja, ¿verdad?, que fue Adán y Eva, y termina en el Apocalipsis con las bodas del Cordero. Entonces, hermanos, la familia es representativa en todas las escrituras. Además, el Señor Jesús, hermanos, nació en una familia. Esta familia fue María y José. Y bueno, creo que el Señor, hermanos, tiene mucho que enseñarnos, y en esta ocasión lo va a hacer a través de un matrimonio que se llamó Priscila y Aquila. Bueno, para muchos ya es conocido, ¿verdad?, de estos nombres. Hemos escuchado de Priscila, hemos escuchado de Aquila, y alguna ocasión alguien dijo, ¿verdad?, y bueno, ¿y sus hijos? Pues no se ve ningún hijo, hermanos, en las escrituras. Pero es un hogar, hermanos, es una familia que nos va a enseñar a nosotros los principios bíblicos. Miren, una casa debe tener excelentes fundamentos.
para que ustedes puedan ir allá y decir, bueno, me siento confiado dentro de esta casa. ¿Cuántos se sienten confiados en esta estructura? Sí, ¿verdad? Porque tiene excelentes fundamentos, tiene estos castillos, ¿verdad? No sé cómo le llaman, ya llamamos castillos, tan fuertes, ¿no? Estos muros, pilares, que sostienen la casa. Pero abajo, hermanos, tiene unos fundamentos. Bueno, esto debe de ser en toda construcción. Luego hay algunos que se quejan y dicen, ¿verdad? Cuando van a ver ciertas casas hechas por cierta empresa, ¿verdad? Que se dedican a construir casas, dicen, bueno, con solo ver la casa no me da confianza de estar aquí, mejor voy y busco otra. Bueno, pero hay algo, hermanos, que comenzó a surgir con la evolución, esta llamada evolución, que más que nada es una filosofía y tiene que ser alguien con una fe muy ciega para creerla. Habla de la generación espontánea, y muchos creen, hermanos, que un buen hogar se va a crear por generación espontánea, se va a crear por la buena suerte que muchos dicen, y muchos creen, ¿verdad?, que diciendo, bueno, me convertí al Señor, yo me convertí al Señor, mi esposa se convirtió al Señor, ahora de aquí en adelante mi familia, miren, así por generación espontánea, ¡pum!, va a ser diferente. Y muchas ocasiones creemos esto solamente, y creemos, hermanos, de que las cosas van a surgir de la nada. Miren, para que un joven se pueda graduar con una carrera universitaria, aproximadamente ¿cuántos años debe de estudiar? Más aparte lo que hizo en la preparatoria, lo que hizo en la secundaria, en la primaria y en el jardín de niños, ¿verdad? Que todo tiene un inicio de estudios. Pero bueno, muchas ocasiones nosotros creemos que para la formación del hogar tienen que resultar las cosas de la nada. Nos preparamos para todo, hay cursos para todo. Hay cursos hasta de fotografía, ¿no? Curso de tantas especialidades ahorita, cursos técnicos. Nos preparamos porque vamos a trabajar para algo, pero cuando se trata del hogar y la familia decimos, bueno, tengo la escritura y no necesito prepararme. ¿El hogar, hermanos, es un hogar de pastoreo o es un lugar de abandono? Ahora pongámonos y reflexionémonos en nuestra familia. ¿Estamos pastoreando nuestras familias o hemos dejado nuestras familias hacia el abandono? Noten que la imagen de pastoreo siempre viene de aquel pastor cuidando ovejas. Y el pastor que cuidaba ovejas lo libraba. David nos da una imagen ilustrativa, ¿verdad? ¿De qué? Los libraba de león, los libraba de los osos, los libraba de los lobos. Cuando se presentó ante Goliat, no fueron las frases que él usó también. Dios me ha permitido librar a mis ovejas, y de ti también me librará. Además, el Salmo 23 habla de todo el pastoreo que Dios hace con nosotros. Nos lleva a las aguas tranquilas, nos da el pasto que necesitamos. Cuando estamos agobiados, dice que Él es nuestro consuelo. Entonces el hogar es así, hermanos. O es un lugar de pastoreo, o es un lugar de abandono. Ahora, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos pastoreando o hemos dejado a nuestro hogar hacia el abandono? Bueno, Señor, yo creo, ¿verdad?, que con solo orar a ti, aunque yo no entre en acción, mi hogar, mi familia va a ser construida. En la familia, hermanos, se llevan los primeros recuerdos familiares y las primeras enseñanzas. Así como desde la familia se pueden forjar los malos hábitos, como se pueden forjar las buenas costumbres. En la Escritura encontramos una parábola sobre dos personas que construyeron. Una edificó sobre la roca y la otra edificó sobre la arena. El que construyó sobre la roca estuvo muy seguro, porque su casa permaneció en la tormenta, pero el que construyó sobre la arena no fue así. Su casa fue derribada. ¿Cuán económicos son los terrenos que se venden en donde ha habido corrientes de agua, no? Luego en este tiempo cesa de llover por mucho tiempo, y supongamos que hay una ribera del río, ¿no?, en donde a alguien se le ocurrió decir, aquí están los terrenos. Ayer fui con ustedes, hermano, que nos decía que el costo de los terrenos, pero alguien les puede decir, no, un terreno de 10 por 30 en esa ribera del río se lo damos en 30,000 pesos. Y alguien dice, bueno, ¿verdad?, es tan barato, aquí voy a construir mi casa. Sí, hermanos, pero se va a venir la temporada de lluvias, ¿y qué va a pasar?
Ya hay muchos videos, ¿verdad?, que podemos haber visto, algo tal vez en vivo, de cómo vienen las corrientes de agua y arrastran las casas. ¿Cuántas veces nosotros, por no sacrificar, hermanos, incluso nuestra propia vida, queremos edificar sobre terrenos económicos, sobre terrenos que no nos cuesten trabajo? Y hermanos, el Señor Jesucristo dijo: el que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre ¿qué? Necio. Mas el que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre sabio. A través del testimonio de las Escrituras, este fue un matrimonio, hermanos, el de Priscila y Aquila, un matrimonio que estaba bien fundamentado. Hablemos de hogar. Muchas ocasiones muchos creen que un hogar es papá, mamá e hijos. Bíblicamente así es, hermanos, pero en muchas ocasiones puede ser el padre con los hijos, la madre con los hijos, o incluso si no tuvieron hijos, es un hogar, ¿sí? Y de esta manera, ustedes y yo, hermanos, podemos aprender y podemos poner en práctica. Aquila y Priscila fue un matrimonio que no tiene una comparación en el Antiguo Testamento, y si vamos al Antiguo Testamento podremos buscar, hermanos, si no lo habrá, pero la pregunta es esta, hermanos: ¿cuánto esfuerzo requirió para que ellos como hogar pudieran tener estos buenos fundamentos? Les invito a conocer los fundamentos del hogar inamovible de Aquila y Priscila. Versículo 1 y versículo 2. ¿Algún hermano me hace el favor de leerlo, por favor? 18, 1 y 2, hermano. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. El primer fundamento, hermanos, es el señorío de Cristo, y lo vamos a ver aquí en estos dos versículos. Comienza diciendo que Pablo, después de estas cosas, es un hilativo de lo que pasa en el capítulo 17, cuando habla de Pablo en Atenas. Después de que sucedieron todas estas cosas, hermanos, viene Pablo saliendo de Atenas y fue a Corinto. Halló en Corinto a un judío natural del Ponto que se llamaba Aquila y su esposa Priscila. Ambos venían ¿de dónde? De Italia. Bueno, esto es hincapié en que ellos reconocían y vivían en obediencia al Señor Jesús sin importar las circunstancias. En nuestros días, hermanos, vemos cómo los hogares están dejando el señorío de Cristo a un lado. Dicen ser cristianos, pero parece que los gobierna el trabajo, parece que los gobierna el dinero, parece que los gobierna las diversiones. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, en el cual podemos ver que hay en nuestro corazón también. Hace 8 días platicábamos con un matrimonio ahí en Guadalajara y le comentábamos a nuestra hermana de que el próximo diciembre tendremos un viaje misionero, y la hermana decía: yo quisiera ir a ese viaje misionero y quisiera invitar a tal y tal y tal joven para que nos acompañe, y decía: pero no sé si sus papás les den permiso. Y algo que decía la hermana: pero si sus hijos les dijeran: papá, ¿me das dinero para irme a Cancún de vacaciones una semana con mis amigos y mis amigas? Dice, capaz de que le digan: sí, aquí está el dinero y vete de vacaciones. Pero si le dicen: papá, quiero ir a un viaje misionero, los padres a veces dicen: yo no sé cómo te va a ir en ese viaje, ¿verdad? Mejor no vayas, mejor quédate en casa, estás más seguro, más segura en casa. Ahora, con las nuevas enseñanzas y también el poder adquirido por el gobierno, muchos hogares, hermanos, están siendo gobernados por las ideologías prescritas por el gobierno. Sin lugar a dudas, en este tiempo debemos tener hogares que tengan un fundamento muy firme en el Señor. Y el señorío de Cristo implica primeramente que debemos reconocer que somos pertenencia de Dios. Miren, a veces nos gusta subrayar o poner notas en nuestra Biblia. Qué bueno, háganlo si gustan. En el capítulo 18, versículo 1, está refiriéndose al año 49 después de Cristo. ¿Qué pasó en ese tiempo? El gobernador, aquel hombre el emperador Claudio, echó a los judíos de Roma. Un comentarista dice que fueron los cristianos íntegros, no todos los judíos, los cristianos íntegros que fueron echados de Italia. Entre ellos iban también, ¿quién? Priscila y Aquila.
que fueron echados de ahí. Pregunten a sus hijos, hermanos, ¿en dónde está su corazón? Pregunten a sus hijos, hermanos, ¿qué es lo que ellos quieren ser cuando sean grandes? Alguien decía que en el año 80, 90, hasta casi entrando al año 2000, los niños decían, quiero ser misionero, quiero ser pastor. Pero de un tiempo para acá los niños dicen, quiero ser un cantante, ¿no? Quiero ser un futbolista. Quiero ser esto, quiero ser algo en que la gente, ¿verdad? Un influencer de nuestros tiempos, en donde la gente me tenga así en alto. Estos dos hermanos, Aquila y Priscila, vivían en Roma, la capital del imperio. Fíjense qué buena economía había en Roma en ese tiempo. Pero su esperanza no estaba en la capital. Cuando se probó su fidelidad a Dios, ellos salieron de Roma, salieron de Italia. ¿Y se fueron a dónde? A Corinto. Se fueron para allá. Ellos se sentían en casa, ya sea en Corinto o en Éfeso o en Roma. Un antiguo escritor dice así, que los cristianos vivían en sus propios países, pero no vivían como residentes. Decía este escritor, participan de todo como ciudadanos y soportan todo como extranjeros. Decía también este escritor, todo país es como su patria para los cristianos y toda patria les es extranjera. Es así como una paradoja, ¿no? Pero ellos vivían siendo mexicanos y decían, soy mexicano, pero a la vez decían, no soy mexicano, yo soy de la patria celestial. Hay algo que distinguía, hermanos. Miren, cuando alguien de nosotros nos pregunta, no sé cuántos de ustedes tienen una carrera terminada, en el caso, ¿verdad?, de nosotros, pastores o misioneros, antes de lo que somos, hermanos, somos cristianos. Y hay algo que caracterizaba a los cristianos de aquel primer siglo, que cuando se encontraban a un cristiano y le preguntaban, ¿tú quién eres?, él decía, soy cristiano. Eso era lo que lo caracterizaba primero. Está bien si Dios les ha dado la oportunidad de ser licenciados, ingenieros, doctores, doctoras, o lo que sea, hermanos, pero primeramente debemos de saber que somos cristianos. Aquellos que fueron martirizados, hermanos, les decían, dinos quién eres. Y ellos decían, soy cristiano y soy cristiano hasta la muerte. Aquel himno que en muchas ocasiones creo que han cantado, he decidido seguir a Cristo, relata la historia de aquel hombre que estaba presente frente a sus inquisidores y estaba a la hoguera. Y le preguntaron, ¿te retractas a Cristo o quieres seguir a Cristo y te vas a ir a la hoguera? Mientras él caminaba rumbo a la hoguera, cantaba, he decidido seguir a Cristo. En nuestra sociedad de población cada vez más temporal y en una era así de cambio cultural continuo, sigue siendo esencial, mis hermanos, mantener nuestro rumbo espiritual, porque debemos de reconocer primeramente que somos miembros de Cristo y conciudadanos de su reino. Así que, donde quiera que estemos, hermanos, vivamos como cristianos, reconozcamos el señorío de Cristo en nuestra vida así. Otra cosa más, hermanos, dentro del fundamento del señorío de Cristo es reconocer que somos sus siervos. Versículo 2 dice que salieron de Roma estos hombres, este hombre y esta mujer, porque Claudio había mandado que todos salieran de Roma. Aquila y Priscila bien pudieron establecer solamente su negocio en Corinto. Ellos se dedicaban a, que ¿alguien lo recuerda? A hacer tiendas. Así que allá vamos, ¿verdad? Llegamos a Corinto y ponemos nuestro negocio de tiendas. Pero no fue así, hermanos. Sin temor a ser desterrados, ellos recibieron a Pablo. Y lo recibieron porque nuevamente ellos estaban pensando, ahora que estamos aquí, continuaremos predicando la palabra del Señor. Reconocer que somos siervos, hermanos. La palabra siervo viene del griego doulos. Y ahora nosotros decíamos con algunos pastores, a veces nos gusta, ¿verdad?, que nos digan, aquí está un siervo del Señor, ¿verdad? Y parece que se siente en lo alto. Mas siervo quiere decir esclavo, hermanos. Si quisiéramos una traducción más literal, dijeran, somos esclavos de Cristo. ¿Y cómo vivía un esclavo? A expensas de su amo, hermanos. Dice que los esclavos en la era romana no tenían identidad.
solamente eran esclavos. Su identidad les pertenecía a su amo. Ellos reconocían, nosotros estábamos en Roma, ahora estamos acá en Corinto, pero pertenecemos al Señor. Dice el versículo 2, la parte final, que Pablo fue a ellos. El trabajo local de la iglesia, mis hermanos, debe ser considerado primordial en la vida de cada hogar. Y noten que nuestros hijos van a aprender de ello. Cuando ustedes se reúnen, hermanos, o cuando se reúnen a trabajar, o cuando se reúnen para evangelizar, nuestros hijos están viendo. Y si nosotros decimos, ay hermanos, que hoy no puedo, ¿verdad? Porque mira, quedé en que hoy vamos a ir a los toboganes, no sé de dónde, ¿verdad? Nuestros hijos dicen, bueno, ¿verdad? Creo que es más importante ir a este momento de diversión que estar con la iglesia. Las vidas de Aquila y Priscila señalan la importancia de la verdadera hospitalidad cristiana. Cuando Aquila y Priscila llegan allá, se encuentran a un viajero cansado. Ellos le proporcionaron refugio, le proporcionaron compañías e ingresos, lo cual hizo avanzar sus empresas misioneras, mis hermanos. El trabajo misionero era muy importante para este matrimonio. Miren, y voy a poner este ejemplo porque normalmente sucede siempre. Cuando un matrimonio o un joven o una joven va a salir de aquí, ¿verdad? De Tecolotlán y en cualquier lugar del país y se va a ir a residir a otra ciudad, normalmente ¿qué busca? Busca que el lugar donde voy a vivir tenga un súper cerca, tenga una escuela cerca, haya un hospital cerca y haya otros beneficios cerca. No importa que en esta área no haya ninguna iglesia. Y luego le preguntan, oye, ¿estás congregándote en una iglesia? No, ¿verdad? Porque me quedan muy lejos. ¿Pasa o no, hermanos? Buscamos otros beneficios, pero no buscamos estar cerca, hermanos, del cuerpo de Cristo, de una iglesia local. Nos olvidamos integrarnos a una iglesia local. No puede haber un fundamento en un hogar que no se une a un equipo de trabajo de una iglesia. El primer fundamento, hermanos, de este hogar de Aquila y Priscila era el señorío de Cristo. Estuvieran donde estuvieran, ellos estaban dispuestos ¿a qué? A trabajar en la obra de nuestro Dios. Versículo 3, alguien que lo desee leer, por favor. 18:3, hermano. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Amén. El fundamento de la unidad, versículo 3. El hogar que no está unido fácilmente se va a disolver. Pero la unidad no solo es en el trabajo material. Este versículo sí nos habla, ¿verdad?, de que tenían un oficio de hacer tiendas. Pero los primeros versículos nos están enseñando que la unidad que tenían era en el servicio al Señor. Así que la unidad espiritual de este matrimonio les llevó a la unidad también en su trabajo. Entre tanto que Dios nos permite, hermanos, creo que debemos de continuar. Miren qué pasó con los tesalonicenses. Los tesalonicenses esperaban la venida del Señor. ¿Qué hicieron? Descuidaron sus trabajos. Y por eso Pablo les dice, ¿verdad? El que no trabaja, tampoco coma. Porque decían, ¿para qué trabajamos? Como quiere el Señor, ya va a venir. La unidad, hermanos, en el servicio al Señor, la unidad en el trabajo. Esto, hermanos, en el fundamento de la unidad, primeramente lo vemos en la unidad en el matrimonio. Este matrimonio era judío y Aquila y Priscila eran natural del Ponto. Recordemos, hermanos, lo que dijimos hace unos momentos. Estaban en Roma, fueron expulsados, fueron a Corinto. Más tarde, hermanos, nuevamente juntos partieron a Éfeso. Qué bonito, hermanos, una familia muy misionera como Aquila y Priscila. Llegaban, trabajaban, pero también predicaban primeramente la palabra del Señor. Hoy en día vemos cómo el materialismo ha separado a muchos matrimonios en la búsqueda de mejores ingresos, volviéndolos susceptibles al pecado, hermanos. Así que tomemos este mensaje bíblico. La unidad en el matrimonio, ¿verdad?, es algo que el Señor nos enseña a través de Aquila y Priscila. Donde vas tú, voy yo, ¿verdad? Y vamos a trabajar, pero vamos a predicar. Unidad en el trabajo, hermanos. En este tiempo hay una ideología que dice que la mujer y el hombre son iguales, ¿verdad? Y que ambos pueden hacer lo que uno hace y lo que hace el otro. Hermanos, Dios nos hizo como complementos el uno al otro. ¿Sí? Dios le dijo a cuando vio que Adán estaba solo, dice, le haré ayuda idónea para él.
Entonces la mujer es una ayuda idónea del hombre, hermanos, y el hombre tiene su responsabilidad dentro del matrimonio, al igual que la mujer. Y hermanos, no nos vamos a poner a compararnos entre nosotros. Gracias a Dios que nos hizo diferentes, y gracias a Dios por su maravillosa bondad de hacernos así, hermanos, porque imagínense que el mundo fuera de hombres, pues no había descendencia, y si fuera de puras mujeres tampoco, y cada quien tuviera sus debilidades y todo. Pero gracias a Dios que nos ha hecho un complemento, hermanos. Sin embargo, todos nosotros en la familia, en el hogar, podemos hacer excelentes ayudantes mutuos. Hermanos, Aquila y Priscila trabajaban juntos y Dios bendijo no solo su trabajo, sino también su hogar. El fundamento de la unidad en todas las cosas. ¿Cómo podemos trabajar unidos? Creo que ese debe de ser nuestra búsqueda dentro, hermanos, de los fundamentos que deberíamos tener como familias. Número 3, versículos 18 y 19. Alguien que lo lea, por favor, versículo 18 y versículo 19. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Efeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. El fundamento de la perseverancia como discípulos, versículo 3. Este matrimonio ya había hecho un patrimonio, supongo, en Corinto, pero ahora hubo una necesidad de viajar ¿a dónde? A Éfeso, porque Pablo iba también para allá. Esta familia, este hogar, a pesar de tener su patrimonio ahí, dijo: vámonos también. ¿Sí? El fundamento de perseverancia como discípulos. Estos versículos nos muestran contundentemente que aunque Corinto, hermanos, si nosotros vamos a la historia, Corinto era un lugar, hermanos, donde se transitaba toda la mercancía, estaba en un lugar muy estratégico en aquel tiempo, que el que vivía en Corinto tenía una buena economía y muchos viajaban de Corinto, aunque Corinto también tenía una mala fama, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque puso una iglesia en ese lugar. Sin embargo, ellos decidieron no permanecer ahí, sino continuar su aprendizaje con el apóstol Pablo. El versículo 18, miren, dejaron su comunidad, su trabajo, su casa, sus clientes, todo se quedó en Corinto, porque el fin de ellos era seguir conociendo del Señor y seguir sirviéndolo. Recordemos las palabras del Señor Jesús que dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué, hermanos? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sin duda, hermanos, que este matrimonio tenía muy buenos ingresos, pero esto no fue impedimento para que ellos siguieran adelante en las misiones, predicando el Evangelio. El hogar que Dios da, hermanos, debe de aprender a ser sustentado primeramente por Dios. Nuestro Dios no nos exime de la responsabilidad de trabajar, pero tampoco, hermanos, de dedicar nuestro tiempo para conocerle y para servirle. Todo, hermanos, debe de ir acorde. La Biblia así dice, hermanos, también la Escritura dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Pero también, hermanos, nos dice que debemos de servir al Señor en medio de nuestros trabajos. El versículo 19, hermanos, y llegó a Éfeso y los dejó ahí. ¿Cuántas veces como hogares, hermanos, como matrimonios, no estamos dispuestos como discípulos a seguir aprendiendo? Si nos dicen: ahora, hermano o familia tal, le toca hacer esto en la iglesia, ahí es que nunca lo he hecho y supongo que ese no es mi don. ¿Y cómo sabrás que no es tu don, que no es a lo que Dios te ha llamado, si no estás dispuesto a hacerlo? Muchos se quitan la tarea de evangelizar diciendo: ¿verdad? Yo no tengo el don de evangelismo, lo tienen otros, que lo hagan los que lo tienen. Y muchos así se excusan, hermanos. Pero este matrimonio, este hogar, continuó con nuevas responsabilidades, asumieron nuevas responsabilidades. ¿Nosotros lo asumiremos, hermanos? ¿Amén? Amén. Así como se escuchó al principio, ¿verdad? Amén. Dice la Biblia, hermanos, que el apóstol Pablo los lleva a Éfeso. ¿Y qué pasó? ¿Les dijo vámonos? No, los dejó allí.
están dispuestos a que Dios los lleve de un lugar y los deje allá para predicar su palabra? Y si el Señor quiere, hermanos, que ustedes pastoreen un día en una iglesia. Miren, la edad no es ninguna excusa. Cuando estaba en el seminario tuve un compañero, bueno, no fue precisamente de mi generación, tenía como 73 años el hermano y estaba estudiando. Y recuerdo que el hermano, cuando nosotros nos daban 10 minutos de receso, el hermano se quedaba a escribir todo lo que no había logrado escribir. Y ahí estaba dándole y dándole, ¿verdad? Hermanos, creo que no hay excusa para las edades. Dios nos puede dejar trabajando en cierto lugar, ya sea aquí, ya sea en otro lugar, en donde Él quiera, hermanos. Cuando iniciamos en el camino del Señor, tal vez no teníamos ministerios que desarrollar en la iglesia. No sé cuántos años tienen aquí en la iglesia, hermanos, pero tal vez muchos que van empezando dicen, es que yo todavía no tengo un ministerio dentro de la iglesia. Pues asumen nuevas responsabilidades como hogar. Si es un matrimonio, asuman nuevas responsabilidades. Si eres solo, sola o con hijos, asuman nuevas responsabilidades en la iglesia. Créanme, tendrán cada vez más ministerios que involucrarán a más personas a nuestro cuidado. No tengamos temor, hermanos. Normalmente usamos eso, ¿verdad? De que todo lo puedo en Cristo que me fortalece bajo otras circunstancias. Pero cuando se trata de servir al Señor, ¿verdad? Pues si no puedo, Señor, ¿verdad? Y Pablo lo decía en ese contexto: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo he sido enseñado, y dijo, todo lo puedo en Cristo. Se trataba de una enfermedad, hermano. Se trataba de vivir como el Señor quisiera que viviera Pablo, y como Él quiera que nosotros vivamos, así debemos decir, todo lo puedo en Cristo. Amén. Número 4, el fundamento de la enseñanza, versículo 24 al 26 del capítulo 18, claro, no nos salimos de otro capítulo, de este capítulo, perdón. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Del 24 al 26. Así es. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conoció el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. El fundamento de la enseñanza, otro buen fundamento que necesitamos como hogares. Su nueva tarea incluía no solo pastorear al rebaño en Éfeso, hermanos, sino ahora capacitar a nuevos ¿qué? Predicadores. Ay, hermanos, en aquel tiempo no había el seminario de Corinto, ¿verdad? Seminario teológico de Jerusalén, no estaban, hermanos. Las familias cumplían esa tarea de enseñar a aquellos nuevos. Timoteo, hermanos, Timoteo no fue al seminario, pero tuvo una abuela y a una madre que le enseñaban que las escrituras, y le enseñaron muy bien, hermanos. Algunos creen que en el seminario se van a ir a ser pastores. Todo empieza dentro de la familia, hermanos. Miren, quienes tienen niños pequeños o quienes tienen nietos pequeños, un día esos niños que ustedes ven pequeños ahorita, o los jóvenes que ustedes ven, un día van a salir de casa. Pueden salir por diversas circunstancias, pero no sé cuánto les gustaría que salieran por predicar la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, ¿verdad? Señor, manda a tu mies a quien tú quieras enviar, ¿verdad? Con que no sea ninguno de mi familia. Varios testimonios de hermanos que decían así: Señor, envía misionero a tal lugar, cuando el Señor les estaba hablando a ellos. Dentro de este fundamento debemos aprender algunas virtudes de este matrimonio. Inciso A, hermanos, debemos saber escuchar. Dice el versículo 26, hermanos: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando ¿qué? Leyeron. ¿Cómo tenemos que afilar nuestro oído, hermanos? Debemos saber escuchar. Debemos aprender a escuchar para saber enseñar. Debemos ser oidores primeramente, hermanos. El fundamento de la enseñanza se debe llevar en cada hogar cristiano. ¿Es fácil? No es fácil, hermanos. Los niños han sido formados en maldad y han nacido en pecado, y es difícil enseñarlos, hermanos.
pero también sabemos, ¿verdad?, que Dios hará su obra en el corazón de ellos. Ruego por la vida de mi niño, ¿verdad?, de que el Señor le salve cuanto más antes sea posible. Y ustedes rueguen por la vida de sus hijos, hermanos, por la de sus esposos y esposas que aún no son creyentes, que cuanto más pronto ellos puedan conocer al Señor Jesucristo. Un día fuimos enseñados, pero debemos continuar esta labor de enseñar a otros, hermanos. Qué alegría de este hogar que ahora estaba preparando a un futuro pastor. ¿Sí? Apolos. Iba a ser un futuro pastor, hermanos. Qué alegría de que Dios les use aquí, hermanos, en esta iglesia para preparar a otros, como hogares, como matrimonios. Realmente se usa una frase, te invito a mi iglesia, no veas a los hermanos, ¿verdad? Tú ve al Señor Jesucristo. Y a veces cuando leemos este versículo que dice el apóstol Pablo, sed imitadores ¿de quién? De mí, así como yo de Cristo. Decía, pero es que era el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo decía él. Yo no soy el apóstol Pablo. Pero la Biblia también dice, hermanos, que Jesús dijo, ustedes son ¿qué? La luz del mundo. Por lo tanto la gente los va a ver a ustedes. Entonces no tratemos de excusarnos ni de quitarnos responsabilidades, hermanos, que el Señor nos ha dado, y de privilegios también, hermanos. La humildad, otra de las cosas que debemos de aprender de este matrimonio, hermanos, dentro del fundamento de la enseñanza. ¿Cómo tenemos que ser humildes para enseñar, hermanos? Muchas veces cuando no estamos de acuerdo en algo lo mencionamos públicamente, hermanos. A veces ha sido un error. Miren, a menos que sea una herejía, sí me pararía y diría, ¿verdad? Ya basta de enseñar porque lo que estás enseñando es una herejía. O sea, algo que está en contra de Dios. Pero si no es una herejía tan hereje, ¿verdad?, como hay uno por ahí, debemos de saber escuchar. Miren, este Apolos predicaba ¿hasta dónde? Hasta el bautismo de Juan. Él no conocía la obra de Cristo. Y a Aquila y Priscila le dijeron, cállate. No. Le trajeron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Qué humildad necesitamos, hermanos, para enseñar la doctrina del Evangelio mediante la vida y la obra de Cristo? Apolos no estaba errado, necesitaba conocer a Cristo, hermanos. ¿Qué humildad necesitamos dentro de la enseñanza en la iglesia, dentro de la enseñanza con los niños, dentro de la enseñanza con los jóvenes? A veces, hermanos, decimos que los niños son berrinchudos, y sí, hermanos, son, pero ¿cuántas veces nosotros también somos así, no? Si pedimos algo a Dios, hermanos, y el Señor no nos lo concede, ¿qué hacemos? Nada más veamos por qué muchos dejan de asistir a la iglesia. Es que yo le pedí a Dios esto y no me lo ha dado. ¿Y a poco eso no es berrinche, hermanos? Tal vez no lo hacemos como los niños que nos tiramos, ¿verdad? Y a veces hasta patalean. Pero el berrinche lo hacemos de otra cosa, y así como a los niños se les disciplina, nosotros también nos pueden disciplinar Dios, hermanos. Apolos era un judío de Alejandría de Egipto, era una persona elocuente en predicar, no como nosotros, ¿verdad? Era poderoso en las escrituras, ferviente en espíritu e instruido en el camino del Señor. Hechos 18:24 lo dice, hermanos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, que era ¿qué? Varón elocuente, poderoso en las escrituras, había sido instruido en ¿qué? Camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Por eso los de Corintios decían, yo soy el quien, soy de Apolos, ¿verdad? Yo sigo a Apolos, porque él sí es un elocuente, no como Pablo. Porque dice que cuando Pablo fue a Corinto, hermanos, y predicó, dice que sus palabras no fueron como sus escrituras. Y decían así los hermanos, ¿a poco es este el que nos escribe, verdad? ¿A poco este es el apóstol Pablo? Pues Dios así lo usó, hermanos. Dios así usó a Pablo, pero estamos hablando de Apolos, ¿verdad? Este Apolos, hermanos, necesitaba ser enseñado y Dios usó a ellos. Apolos tenía el evangelio, pero era incompleto lo que él conocía. Probablemente, hermanos, esto significa que Apolos predicó el arrepentimiento y la fe en el Mesías, y que incluso haya creído que Jesús de Nazaret él era el Mesías, aunque no conocía de la obra en la muerte expiatoria de Cristo. Aquila y Priscila, amigos del apóstol Pablo, pasaron un tiempo con Apolos y le ayudaron a tener una mejor comprensión
del Señor Jesucristo. Esto lo dice el versículo 26. Ahora Apolos, hermanos, armado con un mensaje completo, inició inmediatamente un ministerio de predicación, y Dios lo usó como un apologista efectivo del Evangelio. Versículo 28. ¿Alguien que lo lea, por favor, hermanos? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Ahora dice, con gran vehemencia refutaba ¿a quién? Únicamente a los judíos. Los judíos. Y ya demostraba ahora que Jesús era el Cristo. Hermanos, Dios los use como matrimonios, Dios los use como familias. Y que ustedes ahí, de entre sus nietos, sus hijos, estén formando ahora misioneros. Un día mi niño, ¿verdad? Que tenemos aquí, se va a ir no sé a dónde, pero yo preferiría que se vaya a predicar el Evangelio. Sí, que se vaya a predicar, ¿verdad? Que él esté lejos tal vez de nosotros, pero predicando. Eso me daría gusto. Amén. Un día me dijeron, tu hijo anda por allá, ¿verdad? Y no sé qué está haciendo. Hermanos, debemos de orar por ello, pero esto cuesta mucho. ¿Sí? Está bien doblar rodillas, sí, hermanos, pero también debemos enseñar. Y debemos de tener humildad en la enseñanza. Apolos fue pastor en la región de Acaya y Corinto, más tarde estuvo en Éfeso, y fíjense, hermanos, después Pablo le dice a Apolos, por esta razón te dejé en Creta. Miren, hermanos, que Dios usa los caracteres de nosotros también. Dice que los cretenses eran ¿qué? Siempre glotones, malas bestias, como un propio profeta lo había dicho. Y ahí fue ¿quién? A pastorear a Apolos. Ay, qué bendición, hermanos, de Aquila y Priscila, de que Dios los usó como ese canal de enseñanza. Número 5, el fundamento de la empatía. Vamos a ver dos versículos, hermanos, que ya ahora sí están fuera de nuestro capítulo 18, Romanos 16:3 y 1 Corintios 16:19. Por favor, dos hermanos que lo lean. Romanos 16:3 y 1 Corintios 16:19. 6:3. Sí, hermano. Dice así: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Amén. Versículo 19 de 1 Corintios 16. Porque se me ha abierto puerta grande. 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Vean cómo Dios fue trabajando en este hogar. Primero estaba en ¿dónde? En Italia. ¿Se vienen a dónde? A Corinto. Ya con una nueva responsabilidad misionera. Ahora se van a Éfeso, donde ¿qué hacen? Están a cargo de un rebaño. ¿Y quién más hacen ahí también? Enseñan a Apolos, un gran predicador. Y ahora, hermanos, se menciona, Pablo le dice, mis colaboradores, y ellos tenían una iglesia, ¿dónde? En su casa. El fruto del Espíritu, hermanos, no es algo que surja así, como decíamos al principio, como generación espontánea, ¿verdad? Luego hay alguien que dijo que el azar al azar más el azar, y no sé cuántas veces multiplicado el azar dio lo que tenemos hoy. No pasa eso, hermanos. Un montón de fierros no dieron a luz un avión. Sí, no es porque a varias latas se les ocurrió juntarse, crearon motores muy perfectos para toda la aerodinámica, ¿no? Surge cuando el hogar está en comunión constante con Dios y consagración en el servicio de Dios. Me llama la atención lo que dice Pablo, hermanos, en el 16:3. ¿Mis qué? Colaboradores. Hay muchas personas que en este tiempo estamos en un tiempo de profetas y apóstoles que todos quieren ser profeta y todos quieren ser apóstol. Dicen, ¿tú eres pastor? Sí, bueno, pues yo soy profeta. Pero no muestran nada de humildad, hermanos. El apóstol Pablo no dice de este matrimonio, estos son mis discípulos. No, son mis colaboradores. Somos iguales ante el Señor. Estamos trabajando para el mismo Rey, hermanos. Colaborador es alguien que está al lado o un compañero de trabajo. Qué bendición será para el hermano Jesús, ¿verdad, pastor de la iglesia? Decir, esta familia son mis colaboradores. Esta otra familia o este hermano o esta hermana son mis colaboradores en el trabajo. Sin duda Priscila y Aquila, siendo cristianos maduros, estaban al pendiente del apóstol Pablo, mis hermanos, continuando con la iglesia que ahora se reunía ¿dónde? En su casa. En nuestro tiempo, hermanos, son pocos los hogares
que tienen un buen fundamento así, de la empatía, de ser empáticos con los demás, de tener la humildad que se necesita. Muchos desprecian a quien trabaja en la obra o hacen caso omiso de lo que se proponen para la obra de nuestro Dios. Este matrimonio bien fundamentado, con excelentes fundamentos, con buenas bases, con buenas paredes, con lo que sea, fue de mucha ayuda al apóstol Pablo en muchas ocasiones. Al final, hermanos, de la vida del apóstol Pablo, él escribe una carta al joven Timoteo, un joven que apenas comenzaba en el pastoreo de la iglesia. Y en su carta de despedida leemos el siguiente versículo. Vamos todos a leer este versículo, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 19. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 19. No es primero. Es segunda Timoteo 4, 19. ¿Ya, hermanos? Segunda Timoteo 4, 19 dice: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Éxito. El apóstol Pablo estaba preparado ya para qué? Para morir. Decía él: he llegado a la meta. He concluido la obra que el Señor me dijo que hiciera. Pero antes de morir, salúdame a quién. Priscila y Aquila. ¿Cómo están los fundamentos de tu hogar, hermano? ¿Cómo están los fundamentos de nuestro hogar? Estamos enseñando a nuestra familia para que un día ellos acepten el llamado de Dios. En este tiempo necesitamos cada vez más pastores y misioneros. Hay un lugar acá en la zona de Zacatecas que se llama El Corazón Negro. Están viniendo misioneros venezolanos. ¿Y qué con los mexicanos, hermanos? Los venezolanos están viniendo. Qué bueno que Dios les ha traído, porque han hecho una obra allá en aquel lugar. Han hecho la obra de predicación. Pero ¿y nosotros, hermanos? ¿Nuestro hogar tiene fundamentos o vamos a ser fácilmente derribados? ¿Qué has pensado para hoy, hermano? ¿Qué han pensado? ¿Qué han reflexionado a través de la vida de Aquila y Priscila? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos trabajar en nuestro hogar o queremos dejarlo así? Hemos visto la bendición del hogar que ha sido construido con fundamentos bíblicos. Y podemos ver en la Biblia también hogares que no duraron porque no tuvieron ningún fundamento. No hablamos de ellos, hermanos, ahorita. Pero yo quise hablar de Aquila y Priscila porque creo, hermanos, que es un mensaje de nuestro Dios para nosotros. Qué bendición será tener de estos hogares en nuestra iglesia. Amén. En la Iglesia Bautista Casa de Paz. Invito a que reflexionen, hermanos, y hagamos un compromiso con nuestro Dios de enseñar a nuestra familia a servir a nuestro Dios, a reconocer primeramente el señorío de Cristo en nosotros. Oren por sus niños, hermanos, se necesitan más misioneros, más pastores. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, los hijos, los nietos, los jóvenes de ahorita, ustedes en edad adulta, no van a responder al llamado de Dios si no trabajan primeramente en su obra. Algo que veo en la Escritura, hermanos, es que a todos los que el Señor llamó al ministerio es porque estaban trabajando. No surge así como que yo no hago nada dentro de la iglesia y de la noche a la mañana el Señor me está llamando para ser misionero, pastor. De eso dudaría mucho. Sí. Pero a todos los que el Señor llama es porque están trabajando. Enseñen a su familia a trabajar para que el Señor llame más obreros a su misa y que sean de esta iglesia también. Oremos, te damos las gracias, Padre, porque tú nos bendices cada día, Señor. Gracias por la vida de esta iglesia, de esta amada iglesia, Señor. Estamos muy lejos en distancias, Señor, geográficas, pero estamos unidos por tu amor. Estamos unidos por tu enseñanza. Estamos unidos, Señor, porque lo que tú nos enseñas en las regiones donde estamos es lo mismo que enseñas en este lugar. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Permite estos hogares, Señor, enseñar. Permite estos hogares a crecer. Permite a estos hogares, Señor, a asumir nuevas responsabilidades.
Permite a estos hogares, Señor, llamarlos también a tu ministerio, a sus hijos, a los nietos, los jóvenes que están aquí, a todos, Señor. Que más quisiéramos cuando rogamos a ti que envíes obreros a tu mies, que de esta iglesia, Señor, también salgan obreros. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande de habernos llamado hijos tuyos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Les bendiga. Qué bendición, hermano, recibir la palabra y saber que el Señor usa a cada hermano que se pare aquí al frente y nos trae enseñanza. Espero que sea de mucha bendición para nuestras vidas, de edificación para nuestra vida espiritual. Y bueno, el Señor siga añadiendo bendición a la vida de nuestro hermano Natanael y le permita seguir predicando. Sin duda que el Señor nos usa grandemente. Damos gracias a Dios por su vida, por la vida de su familia. Como dice Él, que seamos familias que de verdad sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Precisamente vamos a cantar un hermoso himno, darnos un bello hogar. Sabemos que necesitamos del Señor para nuestros hogares y que si el Señor es quien está en nuestros hogares, vamos a ser bendecidos. Así que pidámosle al Señor darnos un bello hogar. Amén.